La inteligencia de Estados Unidos afirma que el ejército ruso se está derrumbando, no simplemente estancando o luchando. Después de meses de asaltos agotadores, bajas en aumento y drones llenando los cielos, las fuerzas de Putin ahora están perdiendo personal, armadura e impulso más rápido de lo que pueden reemplazarlos. Según analistas occidentales, el punto de ruptura está próximo, con pérdidas masivas de tanques, artillería agotada y 1 millón de bajas. A pesar del reclutamiento récord, Rusia no tiene la capacidad de lanzar otra gran ofensiva. Lo que presenciamos no es solo un revés táctico, sino un punto de inflexión. Según la inteligencia de Estados Unidos, ¿qué descubrieron exactamente y cuán cerca está Rusia del colapso total? Desglosémoslo, comenzando con el territorio, según Richard Barron, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas del Reino Unido. Es evidente cuál es el mayor problema de Rusia. Rusia sigue tomando gradualmente pedazos de territorio, pero a un costo insosteniblemente alto. Según un funcionario de seguridad ucraniano anónimo que habló con el Kyiv Independent, el punto de Barron sobre el problema actual de Putin es válido. Rusia no ha podido tomar ningún territorio desde que finalizó la contraofensiva ucraniana. El funcionario se refiere a lo que muchos vieron como la supuesta fallida contraofensiva de Ucrania en 2023. Aunque el intento de expulsar a Rusia del territorio ucraniano no funcionó, parece haber ayudado a Ucrania a eliminar suficientes soldados y equipos rusos para reforzar sus defensas. La ventaja numérica de Putin se vuelve cada vez menos relevante. A pesar de que aún tienen una superioridad de 3-1 en tropas y posiblemente mayor en sistemas de armas. Los datos respaldan la afirmación del oficial de que aún no es suficiente. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, o Ministerio de Defensa Rusia, logró capturar alrededor de 130 millas cuadradas de Ucrania en abril. Esto ocurre luego de varios meses en los que la tasa de captura de Rusia disminuyó notablemente, culminando en marzo. En 2025, las fuerzas de Putin solo capturaron 88.5 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, vimos una ligera mejora en abril, con Rusia logrando tomar alrededor de 2.3 millas cuadradas de Ucrania por día. Gran parte de ese territorio fue tomado alrededor de Pokrovsk, donde el ejército ruso ha instituido un nuevo empuje en el esfuerzo de Putin por tomar la región de Donbass. No obstante, esto solo muestra el fracaso de las ambiciones territoriales de Putin. El líder de Rusia ha intentado tomar Kursk desde al menos 2024, principalmente porque es el principal centro logístico de Ucrania en la región, y en parte porque tomar Pokrovsk deja al líder de Rusia más cerca de la frontera administrativa de Donetsk. No obstante, los intentos de Rusia están fracasando, y el país está perdiendo muchas tropas en el proceso. Las cifras completas de bajas rusas en abril aún no están disponibles. No obstante, diversos reportes de bajas diarias evidencian la magnitud de las pérdidas rusas durante el mes, como en abril. El 23 de abril, Rusia perdió 1.210 de sus soldados, junto con 85 de sus sistemas de artillería, en solo 24 horas. Al día siguiente, 1.060 soldados y 3 tanques ante las defensas de Ucrania. Si tomamos estos 2 días como promedio de abril, podemos asumir con seguridad que Putin está sacrificando alrededor de 1.135 de sus soldados cada 24 horas para lograr sus escasas ganancias en Ucrania. Eso equivale a 1.100 soldados perdidos por cada 2 puntos. 3 millas cuadradas de territorio tomadas en abril. Los varones y el funcionario ucraniano sin nombre tienen razón. Las pérdidas del ejército ruso no son sostenibles, un punto similar al de una evaluación reciente de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, Dirección de Inteligencia de la agencia, que sugiere que Rusia aún gana, pero a un costo enorme. Presentado al Congreso por el teniente general Jeffrey A. Cruz, según el Washington Post. El informe indica que la guerra en Ucrania probablemente seguirá favoreciendo lentamente a Rusia hasta 2025. Sin embargo, sin un acuerdo negociado o mayor asistencia occidental, según Barrons. El informe dice que el ritmo de las ganancias de Rusia en Ucrania se está desacelerando y continúa a expensas de altas pérdidas de personal y equipo. La evaluación de la Dirección de Inteligencia de la agencia muestra cuán mal están las cosas para Putin, según el informe revelado al Congreso. Rusia ha perdido al menos 10.000 vehículos de combate terrestre, incluyendo más de 3.000 tanques, así como casi 250 aviones y helicópteros y más de 10 buques navales. Las cifras pueden ser conservadoras. El Ministerio de Finanzas de Ucrania afirma que las pérdidas de Rusia son aún mayores. 10.854 tanques, 22.622 vehículos de combate blindados, 372 aviones, 336 helicópteros, 28 barcos y un submarino. Analizado de cualquier forma, estas pérdidas son terribles. The Washington Post informa que funcionarios occidentales actuales y anteriores señalan que la guerra de Putin se ha convertido en una masacre.
Durante los últimos 12 meses, Rusia ha logrado tomar solo el 0.6% del territorio de Ucrania, al costo de 1.500 soldados muertos o heridos por día, afirman los funcionarios. En algunos círculos, se cree que las pérdidas de Rusia ahora ascienden a 1 millón de soldados, con el Ministerio de Finanzas de Ucrania reportando 980.850 bajas. Según The Washington Post, la situación se ha vuelto tan mala para Putin que ha tenido que cambiar su enfoque sobre la invasión. Afirma que ningún bando ha logrado avances importantes en el campo de batalla, lo que significa que la guerra ha cambiado hasta el punto en que tanto Rusia como Ucrania dependen de ataques con misiles y drones de largo alcance para causar daño. Esto no sorprende a Ucrania, quien nunca intentó controlar a Rusia en un inicio. Para Rusia, la creciente dependencia de este tipo de ataques muestra que Putin ya no puede confiar en sus tropas terrestres para conquistar territorio. Las cifras reflejan la creciente dependencia en una estrategia a largo plazo. El 23 de mayo, Rusia bombardeó Ucrania con 298 drones de ataque y 69 misiles balísticos, dice el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ucrania envió oleadas de drones a Rusia el siguiente fin de semana. Funcionarios rusos afirmaron que las defensas aéreas derribaron alrededor de 700 drones en 72 horas, unos 100 de ellos cerca de Moscú. El enfoque de Putin ha cambiado porque se ha visto obligado a pasar de centrarse en tomar territorio a simplemente prolongar la guerra para evitar el colapso de Rusia. Cada ataque evidencia que Moscú prolonga la guerra, afirmó Zelensky tras el ataque del 23 de mayo. Zelensky enfatizó que se requiere más presión sobre Rusia para iniciar una diplomacia genuina. Solo sanciones adicionales a sectores clave de la economía rusa forzarán a Moscú a detener los ataques. Hablaremos de más sanciones y la respuesta de Occidente a los intentos fallidos de Rusia de tomar Ucrania más adelante, pero el Washington Post destaca un punto clave. Los drones y ataques a larga distancia no conquistarán territorio ni darán la victoria a ningún bando, afirma. Varios funcionarios y expertos le han dicho al medio que ahí radica el problema de Putin. Los drones se han convertido en el arma letal predominante en la guerra de Ucrania, causando el 80% de las bajas en el campo de batalla para ambos bandos, según funcionarios occidentales. No obstante, los drones no pueden tomar territorio, algo que Putin necesita hacer para ganar la guerra que él comenzó. Los drones pueden matar y causar daño, pero no pueden ocupar un territorio. Necesitan ser apoyados por soldados en tierra. Y, como han señalado varios expertos, Putin no puede hacer eso debido a una combinación de las defensas de Ucrania y el debilitamiento militar de Rusia. Pero ¿por qué Jack Watling, quien es un investigador principal en el Instituto Real de Servicios Unidos, o Real Instituto de Servicios Unidos, cree que tiene la respuesta? Hablando en nombre de la organización con sede en Londres, Watling señala que Rusia ha logrado atraer un número récord de reclutas a su ejército en 2025. Esto sugiere que las fuerzas de Putin en el terreno se fortalecerán, pero no lo harán. Watling señala que esos reclutas han sido atraídos al ejército de Rusia por una combinación de la promesa de enormes pagos en efectivo y una garantía de Rusia de que la guerra terminará pronto. El resultado es que el ejército de Rusia depende cada vez más de caras nuevas y mal entrenadas que no son capaces de lograr las ganancias territoriales que Putin necesita. Watling indica que esto podría explicar la lentitud del avance terrestre ruso. Sin embargo, también añade que las defensas de Ucrania son en parte responsables de los continuos fracasos de Rusia. En particular, dice el compañero Rusi, Ucrania ha creado una zona defensiva de 10 millas que está absolutamente llena hasta el borde de trincheras y minas. Ucrania ha establecido esta zona alrededor del territorio que Putin quiere capturar. Su estrategia es sencilla, empujar a las fuerzas rusas hacia esta zona de matanza para frenarlas. Las minas eliminan gran parte de las fuerzas mecanizadas de Rusia, y Ucrania respalda esas defensas con drones de corto alcance que diezman cualquier fuerza rusa que se acerque a la línea de frente ucraniana. Putin se ve obligado a confiar en sus enfoques a largo plazo. Como resultado, sus tropas en el terreno simplemente no pueden lograr lo que quiere lograr. The Washington Post también cita a un funcionario ucraniano diciendo que la incursión de Ucrania en Kursk en 2024 probablemente tiene un papel en los fallidos intentos de Rusia por tomar territorio. En agosto de 2024, Ucrania envió un pequeño contingente a la Oblast rusa de Kursk, aprovechando las endebles defensas fronterizas de Putin. En el proceso, Ucrania capturó cerca de 1.250 kilómetros cuadrados de territorio ruso, incluyendo 92 asentamientos en solo un par de semanas. Luego, Rusia intentó durante meses expulsar a Ucrania de Kursk. Lo logró, pero a un costo enorme. Según Reuters, cuando Rusia afirmaba haber expulsado a Ucrania de Kursk, había perdido la asombrosa cantidad de 62.000 soldados,
Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las pérdidas de Ucrania también fueron considerables. Ucrania perdió 76.000 soldados y 412 tanques en la batalla. Para Kursk, es probable que las cifras de bajas ucranianas se inflaron para que parecieran peores que las rusas. Un oficial de seguridad ucraniano afirma que esto fue parte del plan. La invasión ucraniana de Kursk forzó a Putin a redirigir recursos para retomar una parte del territorio ruso, según el oficial. Esto alivió la presión en el Donbass, permitiendo a Ucrania establecer defensas, que ahora están obligando a Putin a gastar más de 1.000 de sus soldados por día para lograr avances mínimos. Rusia no podrá mantener esto, aun con una gran cantidad de reclutas uniéndose a su ejército en 2025. Putin se encuentra en un punto muerto. Es lógico que los nuevos reclutas no estén preparados para la batalla antes de ir al frente. Putin los envía como carne de cañón, incapaces de tomar el territorio que necesita, y empeora para los líderes de Rusia, mucho peor. Más allá de los numerosos problemas con la gente, Putin también está lidiando con el hecho de que simplemente se está quedando sin tanques. Jack Watling, de Real Instituto de Servicios Unidos, afirma: los rusos pueden seguir luchando. La fuerza se desmecanizará cada vez más con el tiempo, lo que pone un límite a cuánto pueden mantener su forma actual de operación, según Watling, quien no está equivocado. Ya hemos compartido la enorme escala de las pérdidas de tanques de Rusia. Ya en febrero, los informes de inteligencia señalaban que estas pérdidas eran insostenibles para el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, o Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Rusia perdió 1.400 tanques de batalla principales y tuvo altas pérdidas de vehículos de combate blindados. Las cifras del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos son conservadoras, contabilizando únicamente las pérdidas confirmadas en batalla. A pesar de las cifras conservadoras, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos afirma que Rusia enfrenta dificultades en la lucha, aunque cuenta con más tanques y vehículos almacenados, según el grupo. El problema de Putin es que la mayoría de este equipo está en un estado terrible de descomposición. Putin ya ha recurrido a los tanques y vehículos de sus reservas soviéticas que podrían renovarse fácilmente, dejándolo con las sobras. A pesar de que Rusia pueda restaurar parte de su arsenal envejecido, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos indica que las enormes pérdidas de equipo no pueden ser compensadas por el proceso de renovación. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el resultado es claro. Para 2026 a Rusia no le alcanzarán los tanques de batalla principales para seguir con sus operaciones. La situación de Putin se complica por el hecho de que la industria de defensa rusa solo puede producir alrededor de 200 nuevos tanques de batalla al año. Normalmente, esa sería una cifra impresionante, pero cuando tu país consume 7 veces esa cantidad anualmente, asumiendo una estimación conservadora. Esa producción, junto con el intento de renovar las existencias de tanques en constante disminución, solo augura malas noticias. Para una ofensiva que ya parece estar estancada en el terreno, todo se suma a una terrible noticia para Putin. Rusia en eso se está quedando sin oportunidades ofensivas. Barrons señala que Rusia está al borde de superar el pico. Según Barron, en cuanto a su capacidad para capturar territorio ucraniano, Rusia está alcanzando su límite para realizar una ofensiva, informa The Washington Post. Es muy poco probable ahora que el ejército ruso tenga el equipo, las personas y la formación y logística para montar una ofensiva que rompa la línea ucraniana, e incluso si lo hicieran, explotarlo de inmediato. Barrons es respaldado por otro experto occidental, Dara Masagot, del Centro Carnegie Rusia-Eurasia. Hay una diferencia entre empujar a los ucranianos hacia atrás 5 a 10 kilómetros a la vez a un alto costo, versus tener la mano de obra y la armadura ensambladas detrás de eso. Para explotar un avance y ocupar y superar todos esos obstáculos, Masagot le dice a The Washington Post: sigue siendo una factura grande en términos del equipo necesario, y no veo esa concentración en ninguna parte. En resumen, Rusia no puede lograr los objetivos de Putin, los cuales han cambiado durante la invasión. Inicialmente, Putin buscaba tomar todo el país. Ese fue el objetivo de su ofensiva relámpago en febrero de 2022. Se esperaba que la campaña durara unos pocos días, con las defensas de Ucrania desmoronándose ante el poder de Rusia. Cuando eso falló, Putin se adaptó a la actual guerra de desgaste, creyendo que podría tomar Ucrania por la fuerza de los números. Eso tampoco funcionó. Ahora, el objetivo parece ser tomar las regiones clave de Ucrania: Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia. Lo que vemos aquí es una reducción constante de lo que Putin quiere lograr en Ucrania, forzado por el hecho de que Ucrania no se está sometiendo a Rusia. Según Masagot y otros expertos citados en el video, Rusia no tiene la capacidad de lanzar las ofensivas terrestres necesarias para tomar esas regiones completas. Rusia prepara una gran ofensiva de verano para aparentar que su ejército sigue operando a plena capacidad. Sin embargo,
La evidencia sugiere lo contrario. La dependencia de Putin en asaltos de largo alcance, la falta de unidades mecanizadas rusas y los enormes sacrificios de soldados por pequeños territorios ya son evidentes. Agravando estos problemas para Putin es que probablemente no recibe información precisa. Putin cree que el tiempo está de su lado y que Ucrania está sangrando más rápido que Rusia, un funcionario europeo le dijo al Washington Post. No obstante, otro funcionario europeo afirma lo contrario. Es posible que los subordinados de Putin lo estén engañando al decirle lo que quiere escuchar. En sus informes, los subordinados sobreestiman el éxito actual de Rusia en lugar de reflejar el verdadero estado del campo de batalla ucraniano, afirma el funcionario. Putin está operando con información falsa sobre el éxito de sus fuerzas en Ucrania y la fuerza del ejército ruso. Todo esto nos lleva a una pregunta: ¿qué sucede después? Según el informe de la Dirección de Inteligencia de la agencia, sufrir bajo estas ilusiones significa que Rusia no va a cambiar su estrategia. El informe afirma que Putin parece estar cómodo con el costo actual de sus lentos avances. Calculan que pueden agotar los recursos y la voluntad de Ucrania y superar el apoyo occidental. Sugieren que es momento de que Occidente ayude a Ucrania a aprovechar la creciente debilidad rusa. Esto se mencionó antes cuando se habló sobre el llamado de Zelensky a Occidente para imponer más sanciones a Rusia. El presidente de Ucrania opina que las sanciones perjudicarían a Rusia cuando pretende invertir $150.000 millones en defensa. En 2025, el presupuesto de Rusia aumentará un 25% ajustado por inflación respecto a 2024, representando cerca del 40% del presupuesto federal total. Las sanciones aumentarían la presión, y actualmente hay una propuesta bipartidista en Estados Unidos para lograrlo. El 20 de mayo, el senador republicano Lindsey Graham y el senador demócrata Richard Blumenthal presentaron una legislación, con el apoyo de otros 81 senadores. Esto cuestionó el valor de las conversaciones de alto el fuego cuando Rusia está debilitada y demuestra que no dejará de luchar. Esa legislación pide la implementación de sanciones secundarias a cualquier país que haga negocios con Rusia en los campos clave de petróleo, gas, uranio y productos similares. Pide que Estados Unidos imponga un arancel de $500 a cualquier país que compre estos productos de Rusia, con el objetivo de sacar a esas naciones de las garras de Putin. Menos compras de suministros rusos significa menos efectivo fluyendo hacia las arcas de Putin, una situación que el líder de Rusia no necesita cuando ya está agotando las reservas financieras de Rusia para financiar su guerra. El problema es que Estados Unidos podría no proceder con estas sanciones. El 16 de mayo, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sugirió la posibilidad de que el país se retire por completo de las negociaciones de alto el fuego. Después de largas llamadas telefónicas con Putin y Zelensky, Trump afirmó que tenía una línea roja en su cabeza que le haría retirarse. Tengo una cierta línea, pero no quiero decir cuál es esa línea porque hace que la negociación sea aún más difícil. Aún no está claro si cruzar esta línea solo significaría el fin de las conversaciones de alto el fuego o la retirada del apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Zelensky espera que Ucrania gane contra un ejército ruso en declive, ya que todos los signos apuntan a ello. Considerando los numerosos problemas señalados por expertos estadounidenses y occidentales, Zelensky podría tener suerte. Trump parecía suavizar su postura hacia Putin hace 10 días, pero ahora está descontento con el líder ruso. Después del ataque aéreo ruso del 25 de mayo que involucró 367 misiles y drones y mató a 12 personas, Trump preguntó, ¿qué diablos le pasó? Está matando a muchas personas. Trump también calificó a Putin como absolutamente loco por los ataques, mientras advertía al líder de Rusia que sus continuos intentos de conquistar Ucrania llevarán a la caída de Rusia. Trump parece estar al borde de endurecerse con Putin, especialmente si el líder de Rusia se adentra más en su ofensiva de verano. Eso es un problema para Putin. Se apoyaba en su aparente habilidad para manipular a Estados Unidos y prolongar la guerra. Si alguna vez tuvo esa habilidad, la está perdiendo. Especialmente ahora que Estados Unidos es consciente de la debilidad del ejército ruso. Pero, ¿qué opinas sobre el desmoronamiento del ejército ruso y el verdadero cambio que está provocando en la guerra de Ucrania? ¿Estamos presenciando el comienzo de un cambio donde las ofensivas terrestres rusas o pasan de ser poco efectivas a casi inexistentes en términos de ganancias territoriales? Comparte tus opiniones en los comentarios y suscríbete a The Military Show para más videos sobre los últimos sucesos en la guerra de Ucrania. Ve y revisa, no creerás estos números. Rusia no se recuperará en un siglo. O mira este otro video,